Y la verdad es de que hoy es un día muy, muy especial. Yo le decía a mi esposo hoy en la mañana, hoy es un día de victoria. Así que si usted trae el día de hoy cargas, trae problemas, trae vicisitudes de su diario vivir, hoy es el día para que usted las suelte. Amén. Porque Dios ha sido bueno. Y sabe, estamos en un mes de mucha alegría, de mucha celebración para Llaves de Sión. Así que estamos por cumplir el 26, cumplimos, 26 es, ¿verdad? 9 años de haber aceptado esa invitación, de haber dicho, sí Señor, aquí estamos para tu servicio. Y es un mes en donde verdaderamente Él ha venido con nosotros en toda esta gran aventura y se ha mostrado a nuestras vidas de una manera en donde hemos visto que nos ha hecho subir escalón tras escalón tras escalón hasta llegar a donde vamos, y sabemos que vamos por más. Sabemos que vamos por más porque esta iglesia no es lo bonito que ustedes ven. Hoy tenemos luces nuevas, tenemos cosas que Pastor Ricardo tan lindo nos apoya con todos esos detalles. Y que nosotros pues le damos el ok y le decimos sí, démosle. Pero realmente esto es más que eso. Esta es la casa de Dios. Es el lugar en donde podemos tener una reunión cada semana. Es el lugar en donde Dios escogió que cada uno de ustedes viniera y se congregara. Y estoy segura que durante estos 9 años, algunos tendrán más, otros menos, pero durante todo este tiempo el Señor se ha manifestado de diferente forma y con su poder magnificado en nuestras vidas cada día, cada día. Y coincidió que este mes, esta fecha, estuviera muy cerca de lo que es en realidad la fecha de la Pascua en el calendario hebreo, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor está haciendo algo nuevo en cada uno de nosotros y nos está llevando por un tiempo en el que estamos para poder arrepentirnos, para poder limpiarnos, porque en este mes no coincidió con el calendario gregoriano, la Pascua, porque fue un año bisiesto en los dos, pero en el calendario hebreo fueron 2 meses de Adar y eso hizo que se distanciaran mucho más las fechas. Pero estamos, el 22 de abril, es el tiempo en el que vamos se podría decir, a celebrar la Pascua, de acuerdo al calendario bíblico. Y eso no quiere decir que seamos judaizantes ni nada por el estilo, pero creo que sí es importante que nosotros seamos obedientes a lo que dice la palabra, porque realmente ese es nuestro manual de vida, ¿verdad? Es nuestro manual de vida y tenemos que estar entendidos en los tiempos. Tenemos que ir creciendo en todo sentido. Y este es un tiempo también en el que la congregación de Llaves de Sión, mire, de verdad, hace 9 años, cuando estábamos en el primer local que alquilamos, La Nuba, tuvimos una encerrona a los pastores y no pues decíamos, ¿cómo le vamos a poner a la iglesia, verdad? ¿Qué nombre le vamos a dar? Y durante ese tiempo el Señor nos regaló el nombre y el nombre fue Llaves de Sión. Entonces nació en el corazón de los pastores que este mes estemos profundizando en lo que significa Sión, en lo que significan esas llaves. ¿Por qué nos dio ese nombre? Porque no fue casualidad. Ustedes saben que todo lo que Dios le va dando a uno, le va dictando en su diario vivir, es porque Él lo tiene ya estipulado en esa, se podría decir que en esa tira de la película que se va formando en nuestra vida. Entonces vemos que Sión, encontré, es un sustantivo propio y también es el nombre de una fortaleza jebusea que se situaba en una colina del lado sureste de Jerusalén, el monte Sión. Por extensión es sinónimo de Jerusalén y de la tierra de Israel.
y es una colina donde se construyó el templo de Salomón en Jerusalén y por extensión el mismo templo. Bíblicamente son los lugares y todo lo que representa la presencia y la bendición de Dios. Entonces, quisiera que me acompañaran al Salmo 87, del versículo 2 al 3, que dice así: Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Y vemos que la palabra Sión ocurre más de 150 veces y su significado es fortaleza. Conforme a la Biblia va progresando, vamos viendo que ese lugar físico, esa palabra Sión, tiene una transición de una ciudad física a un significado más espiritual. Y la primera mención de la palabra Sión en la palabra de Dios se encuentra en 2 de Samuel 5:7, que dice así: Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Por lo tanto, Sión originalmente era el nombre de una antigua fortaleza jebusea en la ciudad de Jerusalén. Y Sión llegó a ser no solamente una fortaleza, sino que también una ciudad en donde estaba esa fortaleza. Después David capturó la fortaleza de Sión, dice la palabra, la fortaleza jebusea. Entonces, por eso le llamaron la ciudad de David. Eso lo podemos encontrar en Primera de Crónicas 11:5, y dice: Y los moradores de Jebús dijeron a David: No entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. O sea que ese lugar, que era una fortaleza, fue tomado por David. Primera de Reyes 8:1 dice: Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová a la ciudad de David, la cual es Sión. Entonces vemos que cuando Salomón decide levantar el templo en Jerusalén, la palabra Sión se expandió no solo al lugar de la fortaleza tal cual, sino que también al lugar donde iba a ser situado el templo donde iba a estar el arca del pacto. Salmo 2:6 dice: Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. El Salmo 48:2, 11 y 12 dice: Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. Así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodearla, contad sus torres. Entonces vemos que Sión está descrita en varios salmos como la ciudad de nuestro Dios, como un lugar que le pertenece a Él, como un lugar en donde Él habita. Y estaba ubicada en un monte alto, en donde se podía ver el gozo de toda la tierra y la perfección de su hermosura, dice el Salmo. Eventualmente fue entonces la palabra de Sión como un nombre para la ciudad de Jerusalén, la tierra de Judá, y la gente de Israel como un todo. O sea, toda esa área pertenecía a Sión. Isaías 49 dice: Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá. Sión es usado entonces, mis amados, figurativamente como el pueblo de Dios en Isaías.
Y el uso más importante de la palabra Sión en el sentido teológico es que es el lugar donde habita Dios. No es solamente un lugar físico que fue conquistado por un hombre, sino que es el lugar en donde habita Dios. Isaías 60:14 dice: y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Entonces vemos que el significado espiritual que se le da ya en el Nuevo Testamento es un significado que va como que creciendo, y donde le es dado un significado cristiano, donde el reino espiritual de Dios, la Jerusalén celestial, se encuentra. Hebreos 12, del versículo 22 al 24, dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Cuando inició el servicio, mi esposo abrió el servicio leyendo desde el versículo 18. Para los que todavía no estaban, si usted lo quiere hacer en su casa, va a entender mejor, porque en el Antiguo Testamento habla del monte Sinaí, en donde Dios se manifestó, pero todos tuvieron miedo y no quisieron aceptar tener una comunicación directa con el Señor, por temor, porque hasta el mismo Moisés tembló, dice la palabra. Pero aquí vemos que en el Nuevo Testamento, a través de Cristo, podemos tener ese Sión, podemos tener ese acceso a esa tierra y a ese lugar celestial, en donde podemos habitar nosotros también. Pedro se refiere a Cristo como esa piedra angular de Sión, en primera de Pedro 2:6, donde dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces vemos que hay muchas descripciones del lugar físico que es Sión, pero también hay descripciones de lo que es ese lugar celestial a donde podemos tener acceso. ¿Por qué nos dio ese nombre el Señor a esta congregación? Sión, porque nos está diciendo que podemos tener ese acceso a esa Sión celestial, a esa Jerusalén celestial, aun cuando no seamos judíos. Podemos tener ese acceso. Podemos decir que entonces no es solamente ese lugar físico. Muchos hemos ido a Israel y de verdad se siente algo precioso cuando uno está en ese lugar. Pero, ¿sabe una cosa? Hace años, cuando yo fui la primera vez y fui al muro y le oré al Señor, me causó gracia y me reía con el Señor en ese lugar, porque yo les había dicho a mis hijos: muchos me escriben en un papelito lo que quieren que el Señor les hable, lo que quieren que el Señor les conceda. Y me llevé un monederito y les dije: me ponen el papelito en el monedero. Y cuando yo estaba en el muro, abrí el papelito, abrí el monedero, pero antes de abrir el monedero le dije al Señor: Señor, le dije a mis hijos, a mi esposo, que hicieran un papelito, pero fíjate que a mí se me olvidó hacer el mío. No te hice ningún papelito y yo sé que tú no estás aquí, estás en mi corazón. Y el único que conoce verdaderamente qué puedo tener en el corazón eres tú. Pero aquí traigo los papelitos
mis amados, cuando yo abrí el monedero, mi hija hizo un papelito, mi esposo hizo un papelito, pero mi hijo hizo como 10 papelitos y todos eran chiquititos. Y yo dije, ¿por qué no lo escribió todo en uno solo? Porque había muchísima gente. Pero el punto es que sí, hay un lugar físico donde todavía muchas personas acudimos para hacer y levantar una oración al Señor. Pero hay un lugar que es espiritual. Sión está en nuestro corazón y tenemos acceso a ese lugar celestial a través de Cristo Jesús. Él nos abrió el camino. Él abrió la brecha para que nosotros por gracia podamos accesar. Pero también, mis amados, el Señor nos dijo llaves de Sión. Y voy a traer a colación en lo siguiente la primera prédica que el apóstol Robert vino a compartir con nosotros en el 2015, cuando iniciábamos. Y él habló acerca de las llaves y nos explicó el significado de cada una de esas llaves. Y cómo nosotros con expectativa, yo recuerdo, estaba Patti, estaba Estuardo, y hay muchas caritas más que empezaron con nosotros y que hasta el día de hoy están aquí con nosotros. Y no es porque seamos nosotros 8, no. Estoy segura que los que continúan y los que están viniendo es porque han encontrado un sabor especial, han encontrado algo espiritualmente que los llena, que de repente se van por un tiempo, pero los hace regresar, porque su lugar es aquí, porque Él nos quiere dar esas llaves para que podamos accesar, porque Él nos ha dado esas llaves a través de Cristo, pero de repente no nos hemos dado cuenta, de repente no las hemos percibido en nuestro diario vivir. Y se nos han pasado por alto. Y el propósito de esas llaves es poder tener ese acceso a los lugares celestiales, a esos lugares especiales donde Él puede revelarse a nosotros, donde en ese lugar podemos encontrar un refugio y no sentirnos atormentados, sin salida, sin escape, como nos sentimos muchas veces. Porque ahí está nuestro refugio. Nuestro refugio está en Él. Y Mateo 16, del versículo 13 al 19, dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, que yo creo que era el de los más inquietos, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces vemos que Jesús hace esta pregunta no porque estuviera con una crisis de identidad. O sea, Jesús sabía perfectamente quién era Él. Pero les hace esta pregunta que es tan importante porque quiere hacerles una invitación para que vengan y entren a una realidad que se vive únicamente con Él. La realidad que nosotros tenemos en nuestro diario vivir no es nuestra realidad, mis amados, si sabemos quién es Jesús.
Porque la realidad con Él es gozo, es alegría. No es lo que nos puede estar atormentando físicamente con alguna enfermedad o emocionalmente o con lo que podamos estar viviendo económicamente. Él nos hace una invitación y por eso pregunta, ¿quién soy yo para ustedes? Y esa pregunta sigue vigente para nosotros el día de hoy, porque cada uno de nosotros somos sus discípulos. Cada uno de nosotros somos un instrumento en sus manos para atraer a otros, para abrir brecha y que el camino esté preparado para su segunda venida. Esa es nuestra función. Pero si nosotros no tenemos bien puesta nuestra identidad o si nosotros no lo conocemos, ¿cómo vamos a decir, sí, ese es Jesús? Entonces vemos que ellos mismos decían, no, Jeremías, no, alguno de los profetas, no, Elías. Porque muchos conocían que iba a venir un profeta. De todo lo que en la tradición oral habían aprendido, de todo lo que leían en las sinagogas. Pero a pesar de que estaban viviendo con el mismo Cristo día y noche viendo milagros, no podían identificar quién era Él, ni el mismo Pedro. Porque por eso le dice Jesús, dices quién soy, porque mi Padre te lo ha revelado, no porque alguien más te lo haya dicho. No fue carne ni sangre la que te lo dijo, fue mi Padre, fue el Espíritu de Dios el que en ese momento le habló a Pedro y le dijo, dile quién es. Entonces, las preguntas que nosotros nos debemos hacer es, ¿quién dice Él que es para nosotros? ¿Cuál es la relación actual que tenemos con Él en este momento? ¿Quién es Jesús para ti, para mí hoy? ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es la revelación de Jesús que tenemos hoy? Porque de acuerdo a la revelación que tengamos de Él hoy, eso va a determinar nuestra respuesta. Y miren, mis amados, de verdad, yo creo que el concepto de Jesús lo tenemos desde que somos chiquitos. Desde que somos niños nos empiezan a hablar de Jesús, nos enseñan la palabra, los evangelios. Pero es hasta que verdaderamente nosotros tenemos un entendimiento espiritual y buscamos refugiarnos en Él, que verdaderamente Él se revela en nuestra vida y lo conocemos. Entonces sí nos puede pasar lo que les pasó a ellos. De oídas habían oído que venía un profeta. A nosotros nos han hablado de Jesús. Pero ¿cuántas veces en realidad hemos tenido una relación tan íntima con Jesús que podemos identificar quién es Jesús? Como le pasó a María. María fue al sepulcro y cuando vio al hombre ahí dijo, es un vigilante. Pero en eso Jesús le habla y al escuchar su voz, ella dice, es Jesús. Porque ella conocía su voz. Ella podía identificar que era realmente Jesús y que lo que había dicho se estaba cumpliendo. Pero era porque ella había tenido una relación con Él. ¿Qué tan profunda es nuestra relación con el Señor el día de hoy? Si verdaderamente lo podemos identificar, si verdaderamente Él se nos puede revelar. Porque fe es creer, mis amados. Pero el fundamento de esa fe es la revelación de Cristo en nuestra vida, la revelación de Dios en nuestra vida. Solo así podemos conocer verdaderamente quién es.
Cuando Pedro le dice quién es, se refiere a él. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el gran yo soy, el Dios. Tú eres el Hijo perfecto. Porque el Espíritu Santo le estaba mostrando quién era Jesús para que lo declarara con su boca, para que él pudiera identificarlo. Jesús le dice que sobre él, no sobre Pedro, van a edificar la iglesia, y es la primera vez que se habla de iglesia. Porque la base, el fundamento, esa piedra que está como base, es Cristo para su iglesia. E iglesia somos cada uno de nosotros. Nosotros somos iglesia, pero debemos tener ese fundamento en nuestro corazón, a ese Cristo que verdaderamente tenemos que conocer, esa roca que edifica nuestras vidas cada día. Es Él y nada más que Él. Él le dice que le va a dar las llaves del reino, que le va a dar las llaves del reino. Y esas llaves son la llave del temor a Jehová. La segunda llave es la llave de David. La tercera llave es la llave del conocimiento. La cuarta llave, la llave de la justicia. La quinta llave, la del arrepentimiento. La sexta, la de la muerte y la del infierno. La séptima, la del abismo profundo. Y la primera llave del temor a Jehová, quisiera que me acompañaran a Isaías 33, versículos 5 y 6. Y dice: será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Llenó a Sión de juicio y de justicia. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Y creo que muchas veces tenemos un concepto de que el temor a Jehová es tenerle miedo, pero no, mis amados. El temor a Jehová es amarlo completamente y ser obediente a Él, a todo lo que Él me indique que tengo que hacer. Por eso es el tesoro, porque sí debemos temerle, porque qué padre no corrige al hijo, pero Él lo hace muchas veces con amor, y así es como Él nos va formando. La llave de la justicia, del conocimiento y del temor a Jehová, si ustedes ven, está en esos versículos. Esas tres llaves aparecen. Porque nos mandó al justo, al siervo justo, para que conociéramos su justicia. Porque a través de Él viene esa sabiduría que solamente Él nos puede dar, y ese conocimiento de Dios. Por eso Jesús dice: nadie conocerá al Padre si no es a través de mí. Ese conocimiento nos lo da Él. Y ese temor a Jehová, Él no lo vino a modelar, de acuerdo a las Escrituras. La llave del temor a Jehová es la que hizo que Cristo pudiera manifestarse aquí en la tierra. Isaías 11, del versículo 1 al 3 dice: saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará, sino la vista, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿Qué tanto hemos aprendido de Jesús? Porque dice que Él no juzga por lo que ve
Y nosotros muchas veces caemos en esa tentación y nos sentamos en el trono para juzgar lo que vemos, para juzgar lo que oímos. Y nos vamos lejos de la presencia del Señor cuando caemos en eso. Porque Jesús no vino a juzgar de acuerdo a lo que miraba. Él miraba muchos defectos en cada uno de sus discípulos, pero los amaba, los entendía. Sabía que aún no tenían ese entendimiento de lo que era su amor perfecto, para que ellos también lo modelaran. Él lo sabía. La segunda llave es la llave de David. Apocalipsis nos habla, se me fue esto, de esa llave de David, cuando le habla a la iglesia de Filadelfia. Ahorita llegó a donde íbamos. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces vemos que David se conectaba de tal forma con el Padre, porque lo adoraba noche y día, día y noche. Él estaba en adoración, en intercesión. Él se comunicaba con él a través de ser obediente. Él no iba a batalla si Dios no le decía que fuera a la batalla. Él se humillaba ante Dios. Tenía humildad a pesar de que era el rey. Él hace un tabernáculo, que es el modelo que Dios quiere. Dios le muestra el deseo de que entren a su presencia, que no sea solo Él, que entremos todos a su presencia adorándolo, que dediquemos esa adoración a Él, tal vez no las 24 horas del día, pero sí la mayor parte de nuestro tiempo, porque adoración no es solo cantar. Adoración es modelar a Jesús cada día, honrarlo a Él cada día. Esa es nuestra verdadera adoración. El testimonio que nosotros damos, aunque sea poquito, pero que las personas que están con nosotros a diario en nuestro trabajo, en la casa, digan: yo quiero ser así. O voy a tomar esto bueno que tiene ella y lo voy a poner en práctica en mi vida. Ese es el testimonio que debemos dar. No podemos en estos tiempos, más que nada, dar un mal testimonio de lo que es la iglesia, de lo que somos nosotros. Y tampoco podemos juzgar a la iglesia en general. Si lo que han hecho ha sido bueno, si no ha sido bueno, cada quien entrega cuentas con el Señor. Cada quien entrega cuentas de lo que hace individualmente, de lo que hace en su familia, de lo que hace en su trabajo, de lo que hace en su vecindario, de lo que hace en la nación en donde estamos. Es una relación de uno a uno, mis amados. Una relación que el Señor quiere que tengamos, pero esa llave no la da si nosotros buscamos en adoración al Señor, si nosotros somos intercesores, no solo de mi problema, sino que me preocupo del problema que está viviendo mi hermana, mi vecina. Eso es lo que Él espera de nosotros. El Salmo 132, del versículo 1 al 5 dice: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. No entraré en la morada de mi casa, no subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob.
Necesitamos encontrar esa morada en nuestro interior, mis amados. No descansar, no desmayar, no dormir. Necesitamos encontrar en nuestro interior si somos esa morada y trabajar en ello si no lo somos, para poderlo ser, para poder tener ese acceso. Entonces aquí no está hablando de una construcción física, sino que está hablando de una construcción espiritual en nuestro interior, en donde Él verdaderamente se sienta amado por nosotros, honrado por nosotros. Y a pesar de eso, David fue tentado. David cometió errores. David pecó y pecó terriblemente. Pero hubo algo en él en particular y que nos lleva a la siguiente llave, que es la llave del arrepentimiento. Porque la llave del arrepentimiento, mis amados, abre muchas puertas. Hebreos 12, del 16 al 17 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces vemos que el arrepentimiento es un don para que creamos en el momento que hemos leído esta historia, la historia de Jesús. O sea, nosotros debemos hacer nuestra esa vida. Y vemos cómo este hombre vendió su primogenitura. Vendió algo que era perecedero por algo que iba a ser eterno. Él vendió esa primogenitura que era eterna por un plato de lentejas. Por un plato que se lo comió, desapareció, se lo saboreó y ahí quedó. Entonces nosotros debemos tomar en cuenta que el arrepentimiento, mis amados, de todo lo que hagamos, de todas las acciones, de todo lo que hablemos, es algo muy importante. Y por eso yo insisto en que el día nos regala el Señor 24 horas para que nos presentemos a Él durante la primera hora y nos presentemos a Él antes de dormir y le digamos: Señor, perdóname, estoy arrepentido porque de repente se me atravesó alguien y le dije lo que no le tenía que decir. Te pido perdón porque tengo que amar a mi prójimo como me amo a mí mismo. Entonces debemos entrar en esa conexión con el Señor que nos lleva a ese arrepentimiento, porque ese arrepentimiento nos permite accesar a otras llaves, a otras puertas. Cada llave es diferente. Aquí lo pueden ver, y este cuadro nos lo regaló una hermana, que por cierto ya no está acá. Pero son llaves y todas son diferentes. Las llaves de Sión. Cada uno de nosotros puede ser una llave, puede ser una puerta a donde Dios nos quiere llevar. Pero si no tenemos esas llaves correctas para abrir esa puerta, se nos van a ir los años y no vamos a poder accesar a esas puertas. La puerta del arrepentimiento nos lleva, la llave del arrepentimiento nos lleva a la puerta de la misericordia, porque podemos accesar a los sentimientos de Dios, para que Dios vea nuestro corazón y tenga misericordia de nuestras vidas, misericordia de cada uno de nosotros, y pueda otorgarnos ese perdón. La llave del arrepentimiento nos lleva a esa puerta del perdón que se abre al momento en el que el Señor nos escucha arrepentidos y humillados ante Él. La llave del arrepentimiento nos lleva
a esa puerta de la gracia. Gracia que, como decía la adoración, tal vez era inmerecida, pero a través de Él, en su amor, la obtuvimos. Pero para eso necesitamos vivir en constante arrepentimiento. Este es un tiempo muy complicado. Hay guerras, hay ataques espirituales, hay problemas. Pero si nosotros vamos ante el Señor arrepentidos, tomando el lugar de muchos en intercesión, estoy segura que el Señor puede derramar esa gracia en los que no lo conocen. Puede derramar esa gracia, ese perdón, esa misericordia en los que todavía no han vivido, no han pasado a vivir en ese gozo que Él nos quiere dar. En ese gozo que dice que es nuestra fortaleza y del cual no podemos permitir deshacernos, aunque estemos viviendo lo que estemos viviendo. Debemos vivir en ese gozo que solo el Señor nos da, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La llave del arrepentimiento nos lleva a poder entrar a esa puerta de poder, para poder echar fuera lo que no es de Él, a esa puerta de la autoridad, de la identidad en Cristo Jesús. Pero debemos ser arrepentidos, debemos humillarnos ante el Señor. Y entonces Él suelta esas llaves para que podamos tener poder al hablar, autoridad al hablar. Y decir: yo soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios. Yo sé cuál es mi identidad y nada ni nadie me la puede robar. Nada ni nadie. Porque Dios me ha regalado llaves. Dice que una llave es un instrumento, mis amadas. Es un instrumento que puede ser usado para abrir o cerrar una cerradura, una puerta. Pero tenemos que estar en el lugar correcto. Tenemos que tener la llave correcta. Porque de repente yo quiero meter la llave de mi carro en la cerradura de la puerta de mi casa. No funciona. No me va a funcionar. Entonces tengo que tener bien claras, bien aprendidas qué llaves, qué instrumentos Dios me está regalando para poderlos poner en práctica. Y máxime en estos tiempos. Tiempos de contienda, tiempos de guerras. Pero podemos accesar al Señor. Podemos accesar a Él. Y para ir concluyendo, mis amados, estamos en un tiempo en el que tenemos que preparar nuestras llaves. Por eso el tema de hoy se llama Prepara tu llave. Porque estamos en tiempo en el que podemos preparar nuestras llaves. Las 7 llaves que fueron dadas por el Señor. Esas puertas, esa llave que se abre y nadie más la va a poder abrir. Solo yo, porque ya la tengo. Y no es la misma que me dieron a mí que la que le dieron a Rafa. No es la misma. Cada cerradura es diferente. Estamos terminando 9 años. Y 9 años es un tiempo de dar a luz. Un tiempo en el que tenemos que dar a luz. Pero ¿qué vamos a dar a luz? Tenemos que tener esa seguridad, mis amados, de que conocemos al Hijo de Dios. Para que verdaderamente demos a luz lo que es de Él y no lo que hay en mi carne. Que no sea forzado lo que tengo que dar a luz, sino que vengan, sí, vienen dolores, nos pasan muchas cosas, pero cuando nace ese bebé, mis amados, se te olvida lo que te dolió. Se te olvida lo que te dolió.
porque vemos la bondad de Dios en eso que nació. Entonces es un tiempo en el que debemos prepararnos en adoración, en oración, en arrepentimiento constante, porque somos parte de llaves de Sión, mis amados. Cada uno de ustedes, como nosotros 8, tiene una función. Cada uno de nosotros somos un instrumento de Dios y nos ha equipado para que podamos tener esas llaves e ir certeramente a la puerta que nos toca ir y dar a luz lo que Él tiene para que demos a luz. Este es el tiempo. Este es el tiempo en el que vienen cosas nuevas, cosas grandes, cosas de bendición, cosas de victoria, y no tenemos que declarar derrota. No podemos darnos ese lujo, porque Dios ha sido bueno y Él se ha manifestado en nuestras vidas cada día. Entonces es el tiempo en el que llaves de Sión se pongan en acción. Amén. Este es el tiempo. Y quisiera que me acompañaran. Y yo les decía que David, a pesar de que fue un pecador, él siempre iba arrepentido con el Señor. Y yo quiero que me acompañen y encuentren en su Biblia el Salmo 51. Y lo vamos a orar. Y si nos ponemos de pie, mucho mejor. Y que verdaderamente este salmo, esta oración que vamos a hacer, ministre en nuestros corazones. Y el Señor haga algo maravilloso, algo que de repente no nos podemos imaginar. Pero que verdaderamente pongamos este tiempo, nuestro corazón en humildad, botemos toda cosa de orgullo que podamos tener, todo el yo lo sé todo, porque no sabemos nada. Los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. Y yo quiero orar este salmo porque de verdad hay arrepentimiento en nosotros por todo lo que quizá ni siquiera nos hemos dado cuenta que hemos hecho. Que hemos hecho bien, que hemos hecho mal, solo Él lo sabe. Y el Salmo 51 dice: ten piedad de nosotros, oh Dios. Ten piedad de nosotros, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra nuestras rebeliones, Señor. Lávanos más y más de nuestra maldad y límpianos de nuestro pecado, Señor. Porque reconocemos nuestras rebeliones y nuestros pecados están siempre delante de nosotros. Contra ti hemos pecado, Señor. Y hemos hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad hemos sido formados y en pecado nos concibió nuestra madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto nos has hecho comprender sabiduría, Señor. Purifícanos con hisopo y seremos limpios. Lávanos y seremos más que blancos que la nieve. Haznos oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de nuestros pecados y borra todas nuestras maldades. Crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros, Padre. No nos eches de delante de ti y no quites de nosotros tu Santo Espíritu, Padre Santo. Vuélvenos el gozo de tu salvación y espíritu noble nos sustente. Entonces enseñaremos a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti, Padre. Líbranos de homicidios, oh Dios. Dios de nuestra salvación, cantará nuestra lengua tu justicia. Señor, abre nuestros labios y publicará nuestra boca tu alabanza.
porque no quieres sacrificio, que lo daríamos. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, Señor. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque sabemos que esta oración ha sido recibida, Padre. Ha sido escuchada y verdaderamente nuestros corazones están contritos y humillados ante ti, Padre Celestial. Porque solamente tú conoces qué hay en cada uno de ellos. Pero tú tienes la capacidad, Padre. Tú tienes la capacidad, Señor, de limpiarnos y hacernos más blancos que la nieve. Pero lo más importante para nosotros, Señor, es que no apartes de nosotros tu Santo Espíritu, Padre. Que tu Santo Espíritu habite en nosotros cada día, que cada día vengamos con ese arrepentimiento genuino, no como una oración cualquiera, Señor, sino como una oración genuina que nace de lo más profundo de nuestro ser, elevada a ti, diciéndote: estamos arrepentidos, Padre. Abre los cielos para que te escuchemos. Abre los cielos, Padre, para que te reveles. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.